vamos a comenzar, vamos a orar y así aprovechar el tiempo en la noche de hoy. Señor, gracias Padre por esta noche. Gracias Señor porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Dios porque es una bendición que estemos acá esta noche. Es una bendición Señor que no estemos en otras cosas porque como mujeres solemos estar muy ocupadas siempre. Gracias Dios porque nos trajiste. Gracias porque usted puso el querer y el hacer. Gracias Dios por esta hermosa iglesia, estas hermosas hermanas, Señor, aquí. Usted me ha permitido, Señor, enseñar un poco de tu palabra. Bendice Dios este tiempo, perdona nuestros pecados. Y Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones, que usted sea acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor. Bendice nuestras vidas y una vez más gracias, porque es una bendición reunirnos, Señor, estar juntas en armonía, Señor, porque usted allí envía bendición y vida eterna. Gracias por eso. Bendice a las hermanas y úsame Dios en esta noche. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien, hermanas. Ya hoy, mediante el Señor, ¿verdad? Terminamos el tiempo de estudio que Dios me ha permitido estar teniendo. Solamente en breve repaso. La pantalla siempre nos ayuda, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que hemos estado hablando? Viviendo en santidad. Un mandamiento, hay un libro que se llama Mandamiento Olvidado, Sex Santos, de John McDowell, si mal recuerdo. Es un buen libro donde he estado tomando algunas ideas entre las herramientas que he estado usando. Aparte, pues ustedes saben de la Biblia, que es el libro fundamental. Entonces, viviendo en santidad, el mandamiento olvidado, viviendo en santidad en nuestros días, en el día a día, en el diario vivir. Si bien la santidad tiene que ver con toda nuestra vida, ¿cierto? Porque Dios dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. O sea, todo tiene que ver con Dios. Dios es celoso y Dios quiere que nosotros tengamos presente esto en toda nuestra vida. Entonces, vimos la semana pasada, ya vamos desde la semana pasada, porque ya la anterior la repasamos, vimos algunos enemigos, ¿verdad? Los enemigos del cristiano, y la hermana Marta los dijo magistralmente los tres, porque es un tema conocido. ¿Qué son cuáles? La carne, ¿verdad? Eso que mora en mí, le gusta. El mundo, el sistema del mundo y cómo se hacen las cosas. Y el diablo, el que opera en el mundo. Tres cosas interesantes. El mundo y su sistema, el diablo que lo opera y mi carne que es débil. Tres cosas. Esas tres cosas son suficientes para destruir la vida cristiana de cualquier persona. Entonces vimos algunas zonas de ataque que están bajo ataque en nuestra vida, que fue la santidad en el vestir, fue la santidad en la música o en la alabanza. Y hoy vamos a tocar un nuevo tema, que son las herramientas provistas por Dios para nuestro caminar en santidad. Antes de eso, sí, me gustaría aclarar un poco, que yo sé que estuve tocando un tema un poco sensible y que ha causado revuelo en algunas hermanas. Entonces quería que supieran que mi intención no es causar ese tipo de cosas. Y que oré al Señor y oro al Señor cada vez que me invitan para enseñar su palabra. Y estoy convencida por la palabra de Dios que pude enseñar algo de lo que Dios me ha venido dando durante un tiempo. Entonces, quería aclararles eso. Mi intención nunca ha sido causar situaciones, ni controversias, ni nada de eso. Sencillamente creo que Dios me guió en el tema, como me está guiando y va a continuar. Entonces, quería aclararles eso. Quería estar en paz. Bien, ahora, teniendo en consideración y en claro los enemigos del cristiano en nuestra vida, Dios nos ha provisto de herramientas, ¿ves? Y yo preparé con la clase de niños hace algunas semanas, porque he venido trabajando el tema junto con ellos, de la herramienta que Dios nos ha dado
para que nosotras enfrentemos nuestra vida diaria. Y Dios usa en Efesios capítulo 6, el capítulo que estuvimos leyendo hace un momento, Dios usa la ilustración allí de un soldado y nos enseña las herramientas de la armadura del soldado. Y es acerca de eso que quiero compartirles un poco brevemente. Entonces, quise traer, yo sé que son damas adultas, quise traer un poco de lo que yo le compartí a los niños para que ellos entendieran visualmente de qué es lo que le estamos compartiendo, más nosotras ya lo conocemos. Entonces, ya voy. Déjenme sacar esto acá. Allí, vamos a leer un momento, aunque ya lo leímos. Vamos a ir a Efesios 6, del versículo 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Contra qué cosas? Acechanzas, o sea, tenemos un enemigo que nos acecha. Y dice que es como león rugiente, que anda y él avisa. El león no avisa, el león va hasta aquí. Te agarró, y si te agarró, hasta ahí llegaste. Es comparado con un león, porque eso es lo que pasa en la vida de nosotras cuando nos dejamos acechar por él. Por eso Dios dice allí: vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes. Si se dan cuenta de algo allí, es que no es algo que radica en nosotras. La fuerza no viene de dentro de mí. Si bien vimos que tengo un enemigo viviendo dentro de mí, entonces necesito la armadura de Dios para poder estar firmes. Eso me hace pensar a mí que nosotras somos soldados, somos como un soldado de Jesús. Por eso dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, Dios nos tomó como soldados, y teniendo eso en mente, Dios mismo sigue guiándonos en ese patrón y usa entonces la ilustración de un soldado y su armadura. Entonces, él dice: para que tú puedas estar firme contra eso, necesitas vestirte. Es algo que no viene solo, es algo que necesito tomar la decisión de usar. Es como que usted compró un vestido bien lindo y lo dejó colgado, y eso fue suficiente. Para usted lucir, lo que necesita: vestirse, quitarse lo que tiene y ponerse nuevo. Dios demanda de nosotros que nosotros tomemos la decisión de vestirnos, de usar eso que Él nos ha dejado, esa herramienta que Él nos ha dejado para poder batallar la vida cristiana. Entonces, dice el 12: porque no tenemos lucha contra ¿qué? No es usted y yo. No es usted y su vecina, no es usted y su compañera de trabajo, no es usted y su compañera de estudios. Es contra ¿qué? Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, por eso mismo, porque no es contra nosotras mismas, porque un soldado no pelea contra su propia sangre, sino que es de afuera. Entonces dice: por tanto, tomad ¿qué cosa? La armadura. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Ahí está, dice: para que podáis resistir. Y el 11 dice: para que podáis estar firmes. Necesitamos estar firmes, necesitamos resistir. Y eso está en nosotras. Vemos que no. Entonces vamos a ver detalladamente y a manera muy sencilla o rápida, o no sé cómo poder definirlo, lo que es cada parte de esa armadura. Yo sé que es bien conocido, es un tema que lo conocemos muy bien, pero es necesario repetirla, como dice el mismo Señor: y las repetirás, porque fácilmente somos dados a olvidar lo que se nos enseña. Entonces vemos que en primer lugar, ¿qué es lo primero que se ponía un soldado? ¿Quién me dice? En el versículo 14. ¿Qué prenda es esa? Estad pues firmes
ceñidos vuestros lomos. Ese ceñidos vuestros lomos hace referencia al cinto. El cinto, y no se rían de esta obra que hice. Si quieren que yo le haga una, estamos a la orden. Eso le queda bien a usted con su vestido. Vean, el cinto de la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí hace referencia al cinto. Un soldado necesitaba colocarse en primer lugar el cinto para poder ajustar entonces toda su ropa que estaba debajo, ceñidos. Si este no se ceñía bien, ¿qué pasaba? A la hora de que venía un combate, ¿qué iba a pasar con él? Fácil iba a tropezar y fácil iba a morir en el combate. Es por eso que era necesario que en primer lugar la primera prenda que se ponía arriba de su ropa interior, que no era como el día de hoy, sino que era una túnica y algo largo, él necesitaba ajustar todo eso para poder estar preparado para el combate. La palabra de Dios dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Necesitamos la verdad, que es la palabra de Dios, para poder estar preparados en la batalla. Un soldado no puede ganar la batalla si no conoce la verdad de la palabra de Dios. O sea, si mi vida está lejos de ese libro, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar? Derrotado como el soldado. O sea, por eso Dios dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestra vida para poder estar preparados contra el pecado. Porque ¿qué puede pasar conmigo? El pecado va a devorarme. Cuando nosotros nos descuidamos en nuestra vida devocional, en nuestra comunión con la palabra de Dios, lo siguiente que va a seguir es la caída. Prácticamente, yo creo que cuando una persona cae es porque primero ha caído en su comunión con Dios. La caída no sucede cuando me callo. La caída sucede cuando yo le doy la espalda a este libro. Dice que retenido será por las cuerdas de su pecado. O sea, el pecado retiene nuestra vida y no nos permite avanzar. Cuando nosotros apartamos nuestro oído para no oír la ley, la palabra de Dios, entonces estamos expuestos a ser derrotados cual soldado en la batalla. Estaba pensando, nosotros necesitamos entonces cultivar nuestra vida con la palabra de Dios. Necesitamos aprender de la palabra de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, ¿qué se ponía el soldado? ¿Quién me dice mientras lo busco? Ceñidos vuestros lomos con... El primero era ceñidos vuestros lomos con la verdad. Luego viene vestido con la coraza de justicia. Algo parecido a esto. Más o menos la idea. Justicia. Si no conozco la verdad, difícilmente puedo estar en justicia. ¿Para qué servía la coraza? Era de hierro muy pesado. Si nosotros pensamos o leemos la coraza de Goliat, era de hierro. O sea, dice que cuántos ciclos pesaba esa coraza, esa malla, y era todo completo, el de él. Pero el de un soldado romano le permitía proteger las partes más importantes. ¿Qué pasaba si la espada cruzaba acá? Podría morir. Él quedaba protegido. Entonces, ¿qué pasa? La justicia tiene que ver sencillamente con hacer lo recto delante de Dios y de los hombres. Significa tener una conciencia susceptible para evitar lo que es malo, turbio u objetable. Saben, el Señor Jesús usó la coraza toda su vida. Eso lo vemos en Isaías 59, 17. Me llamó mucho la atención cuando leí ese versículo. Isaías 59, 17. Vamos a ver. Si alguna la consigue primero que yo. Isaías 59. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Vea la comparación en el Antiguo Testamento. O sea, el mismo Señor se viste de justicia. Dice que, se me fue el versículo, que dice que la justicia libra de muerte.
la justicia libra de muerte, dice Proverbios. O sea, cuando yo actúo en justicia y hago lo correcto en mi vida, entonces voy a librar mi vida de la muerte. Hay mucha gente que se desvió, se descuidó y dejó de hacer lo justo porque dejó de seguir la verdad y terminó siendo una vida públicamente derrotada. Y eso es lo que hace el enemigo, nos debilita con la verdad, dejamos de ser justos y luego viene y nos hace una propaganda de la caída que tenemos. Entonces Dios quiere que nosotros nos guardemos de eso. Dios quiere que nosotros usemos la justicia para tomar decisiones correctas. La justicia me va a hacer a mí ser irreprensible, y ese es uno de los requisitos de un diácono, de un pastor, e igual es para nosotros. No es bueno que la gente ande diciendo de nosotros. Irreprensible es alguien que no tiene asas por donde agarrarlo. Cuando nosotros usamos de la justicia en nuestra vida y nos vestimos de la coraza de justicia, nadie va a tener por dónde agarrarme, difícilmente. Entonces vean lo importante que es actuar con justicia, pero no la justicia mía, sino la justicia que es fundamentada y basada en lo que dice la Biblia. Entonces, el soldado debía conocer la verdad, ¿verdad? Debía ajustarse bien para estar preparado en el combate, debía ponerse su coraza para cuando viniera el ataque no lo tomaran. Pero también, ¿qué debía hacer? Calzado los pies. Esta no me la voy a poner, pero se la muestro. Si quieren un diseño, puedo hacer las sandalias del Evangelio. La sandalia en un soldado debía ser fuerte. ¿Por qué? Porque debía ajustarse a cualquier terreno. Quiere decir esto en nuestra vida cristiana, que nosotras necesitamos estar preparadas para presentar defensa en cualquier terreno. Nosotros necesitamos estar preparadas para presentar el Evangelio a cualquier persona en cualquier terreno. Y es de eso lo que el Señor quiere cuando nos dice: calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio. O sea, Dios quiere, la razón por la que usted está de pie, por la que usted se levantó esta mañana, por la que nos levantamos, es para que demos testimonio de Él. Recuerden el principio del estudio. Dios quiere un pueblo, Dios quiere una persona que dé a conocer quién es Él en medio de este mundo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Usando mis sandalias. ¿Cuáles sandalias? Las sandalias del Evangelio. Donde quiera que usted esté, universidad, trabajo, casa, familia, necesitamos no dejar estas sandalias, necesitamos siempre llevarlas puestas. Entonces, ¿cuál es el otro? El que le sigue, una vez que él se ponía sus sandalias, ¿verdad que sí? ¿Venía qué cosa? El escudo. De Helio. El escudo. El escudo de la fe. ¿Qué le permitía a uno el escudo? Venía por cualquier sitio, podía venir alguien. Viene una persona preparada, no podía, cuidado, se le soltaba la túnica. Y se me pasaba algo cuando hablamos de ceñir. Si hemos visto la moda de los muchachos hoy día, con los pantalones, yo no sé. Ya van aquí los pantalones, no sé a dónde van a llegar. Pero un día yo estaba, perdonen que me fui para atrás, pero fue que me vino a la mente, lo tenía pendiente. Y había llovido y había un gran charco. Y el pobre muchacho, a la moda, usted sabe que no puede abrir mucho la pierna porque se imposibilita. Y él prefirió mojarse que subirse los pantalones para cruzar. Y es que así lamentablemente andamos. O sea, necesitamos ceñirnos, estar preparados para poder nosotros avanzar algo en un mal lugar. No sé cómo explicar eso, tal vez una morita lo pudiera explicar mejor que yo. Pero cuando algo está fuera de lugar, se convierte en un tropiezo en nuestra vida. Si yo no estoy bien parada aquí, voy a tropezar y no voy a saber avanzar. Así como ese pobre joven, digo pobre porque realmente es triste la situación que viven los jóvenes en ese aspecto, que no prefirió mojarse que subirse los pantalones. Entonces,
Necesitamos tener las herramientas en cada posición para poderlas usar bien. Entonces, como les decía, una vez que el soldado se vestía todo esto, todas sus sandalias, su coraza, entonces usaba el escudo que le terminaba de proteger cualquier cosa. Y es que, hermanas, ¿por qué el escudo de la fe? Para apagar, dice la Biblia, los dardos de fuego del maligno. O sea, son dardos de fuego, son para acabarnos. No es tontería lo que nos pasa, nos sucede, las pruebas que suceden en nuestra vida. O sea, hay un ataque constante en nuestra mente, en nuestro corazón hacia la verdad. ¿Y con qué le vamos a hacer frente? Dios quiere que nosotros hagamos frente ¿con qué? Con la verdad. Decidir creerle a Dios y no creer lo que el enemigo quiere implantar. Si ustedes saben, en el huerto del Edén, ¿a dónde fue que comenzó el ataque? ¿A qué le hizo dudar Satanás primero a Eva? A lo que Dios había dicho. Cuando Él nos hace dudar, lo próximo que puede pasar en nuestra vida es la decisión de tomar lo que Él nos está ofreciendo. Entonces, por eso es necesario, ¿qué cosa? La fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no lo veo, pero lo creo. O sea, en estos días yo estaba bastante abrumada con muchas cosas. Y llegó un momento en que como que mi mente, ya, aquí. Yo lo que dije fue, Señor, ayúdame a concentrarme en lo que tengo que concentrar. Ayúdame a mirar lo que tengo que mirar, porque si yo sigo mirando, escuchando, observando y pensando en cuántas cosas en mi vida, mire, yo me voy a... Y mire, fue como un pensamiento desesperado. Señor, aumenta mi fe, ayúdame a no caer. Y wow, yo creo que el Señor me fortaleció en ese momento. Pero mire, nosotros somos bombardeados de diferentes maneras, de donde uno menos espera. Y nosotros necesitamos la fe, la certeza de que Dios está en control y de que Dios nos va a ayudar. Pero una fe y una certeza, ¿en dónde? En la verdad que hemos creído. Entonces, no solamente necesito la fe, hermanas, sino que también que necesito un buen soldado. Y este sí es verdad que no me entra, pero ustedes tienen la idea. Este es al tamaño de la cabeza de ellos. Y es la que, ¿cómo se llama esto? El yelmo, el casco, protege tu mente, protege tus pensamientos. Si nosotros cedemos y abrimos puertas a malos pensamientos en nuestra vida, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué es lo próximo que sucede? La caída. O sea, el soldado necesitaba, mira, de pie a cabeza, las sandalias, el cinto, el pecho, la cabeza, el escudo por si acaso cualquier cosa. O sea, necesitaba estar preparado, necesitamos preparar y guardar nuestra mente, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Destrucción de fortaleza. ¿Y cuáles son esas armas? Esta que les estoy mostrando, esta que dice la palabra de Dios. Necesitamos cultivar pensamientos, guardar nuestra mente para poder estar firmes. Si no, no vamos a estar firmes. O sea, necesito guardar la palabra de Dios en mi mente. Dice, como dice, por todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es el buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar. O sea, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, cuando yo hago estas cosas, entonces, ¿qué me estoy poniendo? El yelmo. Estoy protegiendo mi mente, estoy protegiendo mis pensamientos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos profundizar en la palabra de Dios cada día para que pueda aumentar nuestra fe, para que podamos andar en justicia, para que podamos guardar nuestros pensamientos y para que podamos andar predicando el Evangelio concentradas en lo que tenemos que estar concentradas. Pero y por último, ¿cuál es la última? ¿Cuál es la última herramienta? La espada. No se me podía quedar la espada. ¿Para qué sirve la espada?
Me voy a quedar inmóvil y no hago nada. El soldado se quedaba inmóvil y no hacía nada. Venga a matarme. ¿Verdad que no? Tenía esto para ser usado. Usted tiene esto para ser usado. Usted tiene esto para ser usado. Usted tiene esto para ser usado. Tiene la zanahoria. Mire, la espada no es la palabra, no es la Biblia completa como tal, sino son aquellos versículos específicos que el Espíritu Santo usa para defendernos a la hora de la prueba. Un ejemplo es cuando Jesús fue tentado, él usó toda la Biblia. ¿Qué fue que dijo él? Escrito, escrito está. Escrito está, escrito está. Versículos puntuales para la prueba puntual que estaba pasando. Eso significa, por eso dice la espada del Espíritu, porque Él va a usar la palabra que usted ya tiene guardada. La espada del Espíritu. O sea, eso significa que como yo necesito memorizar, meditar, guardar palabra de Dios para que a la hora que Él la necesite, Él tenga de dónde sacar. Porque, hermana, ¿de dónde va a sacar si usted no guarda? Él es todopoderoso, sí, pero usted debe hacer su parte, yo debo hacer mi parte. Necesitamos memorizar, necesitamos meditar, de tal manera que el Espíritu Santo tenga de dónde usar su parte. ¿Cómo está nuestra memorización? ¿Cómo está nuestra meditación de la palabra de Dios? Esa es la base. Si usted se da cuenta, hermana, todas estas herramientas radican ¿a dónde? ¿Quién me dice? ¿Qué hay en común en todas ellas? ¿Quién me dice? Lo espiritual, muy bien, pero ¿qué hay en común? ¿Quién me dice? Pero ¿qué hay en común en ellas tres? La palabra de Dios. Esa verdad que te permite moverte, esa justicia que se basa en la verdad, ese yermo que también tiene que ver con la palabra guardada, esa misma verdad, ese escudo de la fe que se fundamenta ¿en dónde? En la verdad. Y esa espada que va a usar ¿qué cosa? La verdad. Vea, todo es un solo hilo. El desafío es entonces que nosotros necesitamos pasar tiempo con la verdad. El soldado no gana por sí solo. El soldado necesita fundamentarse en la verdad. Nosotras podemos estar preparadas cual soldado para presentar defensa contra todo aquel que demande razón alguna de la esperanza que hay en nosotros. No podemos quedarnos callados ante un mundo que quiere arrollarnos, que quiere sepultar la iglesia, que no quiere ver a los cristianos andar. Necesitamos estar preparados, necesitamos usar de la armadura que Dios nos ha provisto para poder estar firmes. Y hermanas, pensando en eso, sí sabemos que las escrituras no nos dan respuesta a todo, ¿verdad que sí? En la Biblia yo puedo leer si me puedo poner un vestido ajustado o no, si uso licra o no. ¿Quién me dice? Hay un versículo que me diga, Daisy, no usa licra. O Daisy, no bailes. Vamos a poner, no dice Daisy, pero dice no bailes. O no fumes. No hay algo específico con eso, pero sí hay otras cosas que sí están bien específicas. Por ejemplo, el casarse con un inconverso. La Biblia está clarita allí, dice no unáis en yugo desigual con los incrédulos, o sea, está clara. Hay cosas que la Biblia nos enseña que son claras, concisas y precisas, que son tan claras que yo no necesito orar y decir, bueno, Señor, yo no sé si es tu voluntad yo casarme con mi vecino incrédulo. ¿Verdad que no? No es necesario orar por eso, porque ya la Biblia lo dice.
La Biblia sí nos dice en cuanto a nuestras finanzas, no te enredes en los negocios, no salgas por fiador de un extraño. ¿Ves? Los proverbios tienen muchos consejos de conducta es una de las cosas que les recomiendo pudiera ser leer el proverbio del día. Y hay muchos consejos de conducta, de decisiones y así sabiduría de Dios para vivir. Entonces, a lo que quiero llegar yo con esto es que tenemos la palabra de Dios, es la base, el fundamento, y nosotros debemos cultivarnos en la palabra de Dios para poder vivir sabiamente. Pero la Biblia no me dice todo, pero la Biblia sí me da principios que me ayudan a regir mi vida. ¿Ve? Hay muchos principios en donde nosotros podemos fundamentar nuestras decisiones. Sí, no dice una cosa, no dice otra, pero los principios nos ayudan a marcar el camino. Y eso es lo que quiero que veamos de una manera. Vamos a leerlos, son muchos, solamente nos podemos detener en algunos. Ese ya lo vimos. El próximo. Vean algunos principios que pueden regirnos. Estos principios los saqué de ese libro de John McDowell. Muy buen libro. O sea, él menciona por lo menos 15 principios que nos ayudan a nosotros a marcar nuestras decisiones, a vivir conforme a la armadura que Dios nos ha dado. Entonces, vean, él lo hizo a manera de preguntas y cada una tiene su versículo al lado para que ustedes vean que la Biblia es de donde se obtiene, o sea, ese fundamento. Yo tuve intención de sacar algunas copias, pero no pude hacerlo. Si alguna luego quiere tomarlo, pueden hablar con alguna en la semana y si está interesada en tenerlo, puede usted guardarlo. O sea, imprímamelo, hermana, y se le pudiera imprimir para usted tenerlo y estudiarlo y todo eso. Entonces vamos a ver algunas preguntas que nosotras podemos hacernos a la hora de querer tomar decisiones y no sabemos qué hacer. Entonces, en primer lugar, vamos a la primera pregunta que podemos hacernos es ¿cuál? ¿Quién puede leerla? La primera. ¿Es para la gloria de Dios? Puedo preguntarme eso. Esto es para la gloria de Dios. ¿Se recuerdan? El primer día que yo le dije, sería incongruente yo decir gloria a Dios, me le escapé a la meta. ¿Ve? No todas nuestras acciones dan gloria a Dios. O gloria a Dios, la hermana me creyó la mentira que yo le dije. Bueno, no siempre la gloria de Dios está vinculada con el pecado. No siempre no, es que no está vinculada con el pecado. Entonces, la primera pregunta es para la gloria de Dios, si todo le da gloria a Dios. Vemos eso en 1 Corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacéis lo qué? Hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, las cosas deshonestas, injustas, impuras, no forman parte de la gloria de Dios. O sea, esto me ayuda a mí a la hora de yo usar mi coraza de justicia. O sea, da gloria a Dios, esto que quiero hacer. Segundo lugar, es del mundo. Dice la Escritura, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo tiene su estilo y se le respeta, ¿verdad que sí? Porque uno no se va a agarrar con el mundo. El mundo, a mí me interesa es obedecer a Dios y agradar a Dios. El mundo tiene su estilo de vestimenta, el mundo tiene su estilo de música, el mundo tiene su manera de hacer las cosas. El cristiano también tiene su manera de hacer las cosas. Entonces, una buena pregunta es del mundo? ¿Se parece al mundo? ¿A quién me parezco? ¿Me parezco a mi vecina mundana o me parezco a la hermanita de la iglesia? ¿Eh? Entonces, es del mundo. ¿Lo habría hecho Jesús? Eso vemos en 1 Pedro 2:21. Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Otra pregunta, ¿te gustaría verte haciendo esto cuando Jesús regrese? El regreso de Jesús es inminente, puede ser en cualquier momento. Dice la Escritura que va a haber personas, Dios nos guarde de ser una de ellas, que van a alejarse de él avergonzados por la manera que vivieron su vida o por lo que les encuentra haciendo justo en ese momento. Entonces necesitamos pensar en eso. Jesús lo habría hecho. ¿Te gustaría que Él te vea haciendo eso?
¿A qué naturaleza alimenta? ¿Sí? Tenemos dos naturalezas viviendo en nosotros, la carnal y la espiritual. ¿Cuál de las dos se alimenta cuando yo hago esto o hago aquello? Otra, tienes libertad para hacerlo cuando recuerdas que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No te redarguye tu conciencia. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y tenemos la conciencia que nos acusa o nos ¿qué? ¿Se recuerdan ese versículo? Nos acusa o nos defiende. Dios usa la conciencia en el ser humano. Ella está ahí es como un semáforo. Nos muestra cuando algo no está bien. O nos decimos, si yo hice lo correcto. O qué vergüenza, no hice lo que debía hacer. Entonces, Dios usa la conciencia. 7, es una conducta adecuada para un hijo de Dios. Un hijo de Dios se comporta de esta manera. ¿Saben? Un inconverso espera una conducta diferente de los hijos de Dios. Puede ser que cualquiera cometa el pecado, pero cométalo usted porque usted vea. El inconverso sabe hasta más que yo cómo yo debo comportarme. ¿Pero por qué? Porque es una guerra espiritual. Porque es el enemigo que quiere hacerme caer para hacer propaganda de lo que yo hago o dejo de hacer. Entonces, es una conducta adecuada para un hijo de Dios. Lo habría hecho el Señor, lo hacen los creyentes. Número 8, si se trata de gastar dinero, se podría gastar de la mejor manera. Sabemos que trabajamos, bueno, yo estoy en casa, trabajando en la casa, pero sí ganamos dinero y es fácil uno gastar y no invertir. Una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Algo que me ayuda a veces cuando vamos a hacer compras con Helio y mi persona, es que a veces yo quiero algo y él dice, en verdad tú necesitas eso. Y esa pregunta siempre me ayuda a la hora de yo invertir, a la hora de yo tener que comprar algo. En verdad yo necesito eso. Y él dice, mira, las ofertas, sí, son ofertas, pero igual tú tienes que pagarlas. Entonces es aprender a entender eso, ¿no? Aprender a invertir el dinero y qué mejor forma de invertir el dinero que en las cosas de Dios, evangelismo, discipulado, obra misionera. O sea, Dios es el dador de todas las cosas y es quien nos da para que nosotros las ministremos. Número 9, podríamos emplear mejor el tiempo. Hermana, es interesante, hay una vecina, usted sabe que uno está rodeado de vecinos, ¿verdad que sí? Hermano, a mí me sorprende que ella puede pasar toda la mañana con el teléfono sentada afuera. Toda la mañana. Y yo he hecho todo, y yo digo, yo no sé cómo. Y yo a veces pienso y digo, wow, ¿será que no tiene nada que hacer? Toda la mañana. Y es sorprendente. Es cuestión de mirar para poder creer. Pero como yo no tengo necesidad de exagerar, le digo que es así. O puede pasar que se sienta a las 7. Pasa que me doy cuenta porque justamente es mi vecino. Son las 7 y pueden ser las 11, las 12 y ella todavía está con el teléfono sentada allí. Entonces, hermana, eso está normal que lo haga un impío. Lo normal es que seamos nosotros que invitamos tanto tiempo en un teléfono o en un sistema o en algo que pueda, ¿cómo se llama eso? Ayudarnos a malgastar el tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, podríamos emplearlo en otra cosa. Mira, Efesios 5:16 dice, aprovechando bien, porque los días son días malos, no son días de flores. Número 10. ¿Qué efecto tendría tu conducta sobre los demás? Yo siempre voy a afectar a otro con lo que haga o deje de hacer. Entonces, ¿qué efecto? Número 11, es dudoso. Si usted tiene duda, dice todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si tengo duda de algo, mejor es no hacerlo. Número 12, tiene apariencia de maldad. Tenemos una conciencia. Nosotros sabemos cuando algo no está bien, ¿verdad que sí?
y Dios mismo nos redarguye y nos ayuda en eso. Número 13, es un peso, no estoy hablando del peso dominicano, estoy hablando del peso que nos asedia, del pecado que nos asedia. Eso se puede convertir en un peso para que yo pueda correr la carrera que tengo por delante. Número 14, ese esclavizador me va a esclavizar eso. Número 15, ¿cómo lo ve Cristo? Dice la Escritura, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a lo bueno y a lo malo. Y un día vamos a rendir cuenta al Señor por todo. Entonces, hermanas, la vida cristiana no es para vivir asustado, no es para que usted salga de aquí sobrecargada y ahora cómo yo voy a vivir la vida. No, es sencillo. Es una cuestión de determinación y obediencia a la palabra de Dios. El desafío es pasar más tiempo en la palabra de Dios, conocer más la herramienta que Dios le ha dado a usted para que usted pueda vivir la vida cristiana. O sea, es sencillo. Dios nos ha dado la capacidad para nosotros poder vivir en santidad. Lo que pasa es que a veces nos gusta tanto suavizar el pecado que no queremos compromiso. ¿Ven? Y el Señor nos ayude y nos esfuerce en esto, porque no es fácil. Tenemos 3 enemigos, tenemos uno viviendo dentro de nosotros y Satanás quiere seducirlo de tal manera que nosotros, y una vez que caigamos, entonces vamos a llevar las consecuencias, somos nosotros. O sea, Dios nos promete su presencia, Dios nos promete sabiduría, tenemos todo. Como yo le digo muchas veces a las hermanas, nosotros somos capaces de no pecar. Esa es la diferencia de usted, de mi persona con el impío. Somos pecadores, sí, pero nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de decirle no al pecado. Tenemos la capacidad dada por Dios de poder vivir una vida diferente en medio de este mundo. Y es que esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros le demos a conocer en medio de este mundo y nos ha capacitado. Tenemos todo lo que necesitamos para darle a conocer. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? La decisión. No es de Dios la culpa, la decisión es nuestra. La decisión de conocer ese maravilloso libro y vivir en base a él. Que no sé cómo hacerlo, pida consejo, Dios ha puesto líderes. Guíese, busque, pero no se quede ahí como que, ay de mí, pobre de mí. Entonces la vida cristiana es una vida de determinación y obediencia a vivir la voluntad de Dios. Qué bendición que podemos ser diferentes. ¿Usted nos alegra de eso? Que puede ser diferente. Dios quiere que nosotros brillemos como luminares en este mundo. Dios quiere que usted le dé a conocer. No nos llenemos de golosinas del mundo. Dios quiere que le demos a conocer, es su voluntad. Fuera de ahí no hay más nada. Fuera de ahí lo único que hay es consecuencias. Y no vale la pena eso. Entonces, el Señor le bendiga. Una vez más, muchísimas gracias a la directiva, al equipo por la invitación. Es una bendición realmente poder compartir y enseñar la palabra del Señor. Vamos a orar y poner el tiempo en la mano del Señor. Amado Dios, Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Dios, porque usted nos ha dotado, usted nos ha dado la capacidad de no pecar. Usted nos ha dado las herramientas para que nosotras aprendamos a vivir la vida cristiana. Guárdanos, Señor, de estar adormecidos. Ayúdanos, Padre, a mirar la emergencia, a mirar la vida como tú la miras, Señor. Padre, esta vida es breve. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a enfocarnos, Señor. Ayúdanos como un escuadrón, Señor, de soldados. Podamos ayudarnos mutuamente. Guardarnos y cuidarnos, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, porque ella es la base y el fundamento para vivir la vida cristiana. Bendice a cada hermana y gracias a Dios por los desafíos de tu palabra. Gracias por la bendición de haberme permitido estar con ella, Señor, en este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, perfecciona nuestra vida,
Ayúdanos a caminar en santidad, perfeccionando en el temor tuyo, Señor. Gracias te doy por todo, Señor. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.